Entonces, volviendo acá, hoy vamos a hablar de este tema que he titulado La iglesia no tiene comunión con el mundo. Repito, hoy vamos a abordar el tema titulado La iglesia no tiene comunión con el mundo. No tiene nada en común, no tiene una unión en común con el mundo. A manera de introducción quiero decirle que la iglesia no puede ni debe asociarse con el mundo. Nuestro llamado es claro, no mezclar la luz con las tinieblas. Ese es nuestro llamado claro. No fuimos llamados a parecernos al mundo. Nunca va a encontrar eso en la Escritura. Las iglesias seremos atracción para el mundo cuando seamos luz en medio de las tinieblas. Y en la parte del desarrollo quiero que usted me acompañe a leer el libro de Mateo, o el Evangelio según Mateo, capítulo 16, verso 13 al verso 20. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. Dice la palabra del Señor. Leamos, cito la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Jesús les dijo: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Entonces le respondió Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Preste atención, Pedro respondió: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús el Cristo. En primer lugar, quiero decir, con todo lo que hemos leído, hay mucho que aprender ahí, pero vamos a hablar de este punto de Pedro. El punto más alto del apóstol Pedro fue este. Fíjense bien, porque aquí está pasando de ser una piedra. Usted sabe que Pedro significa piedra, Petra. Está pasando de ser una piedra sobre esta roca. Este es el punto más elevado de Pedro, del apóstol Pedro. Y ¿sabe algo? Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso significa, estás hablando por parte de Dios. Y por lo tanto, te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Esto ha sido una mala interpretación por otras religiones. Pero ¿sabe qué significa te daré las llaves del reino de los cielos? Significa, eres parte, te voy a hacer parte del fundamento de la iglesia. Por si usted desconocía, aquí le va un dato. Aunque Pedro no escribió tantas cartas, él es el responsable de que se escriba más de la mitad o aproximadamente la mitad del libro de Hechos. Pedro destacó mucho en el asunto de predicar el Evangelio de Cristo. Tenemos a un apóstol eminente, un apóstol a quien se le hizo responsable. A ti te voy a hacer embajador, te voy a hacer parte del reino de los cielos, tú vas a predicar, eres parte fundamental de la iglesia. ¿Sabe algo? Esa parte que dice, te daré las llaves, significa, le puedes decir a la gente cómo entrar, solo es por medio de Cristo. Y también, ¿qué les hace que se queden fuera? Eso significa, te daré las llaves del reino de los cielos. Ahora, vamos a hablar que ni siquiera pasaron una hora, si usted quiere, ni siquiera pasaron 15 centímetros
después de haber conversado esto, y mire lo que dice el versículo 21. Continúe la cita ahí conmigo. Usted acaba de leer el punto más alto de Pedro, pero mire el verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro le dice: ven, Cristo, quiero hablar contigo, dame unos minutos. Tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, como que lo quiso ayudar a entrar en razón, diciendo: Señor, por favor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero miren lo que dice el verso 23, que ese es el punto de la prédica. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y aquí encontramos el punto más bajo de Pedro. Usted leía, el punto más alto es: bienaventurado eres, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, has hablado por parte de Él. Y el punto más bajo, minutos después, simplemente él se convierte en alguien a favor de Satanás. Y Dios mismo le está diciendo, Cristo ahí le dice: quítate, no me estorbes, Satanás. Solo piensas en las cosas de los hombres, no en las de Dios. Fíjese bien, Dios le está diciendo: pones la mira en las cosas de los hombres. Ahora usted y yo escuchemos en esta mañana: si queremos obstruir la causa de Dios, se lo digo detenidamente, si queremos obstruir, ser un obstáculo, detener las causas de Dios, simplemente tome la causa del diablo. Por favor, note que Jesús le está hablando a un apóstol. La palabra vete significa upaje. Y es una reprensión fuerte en el idioma original, en el griego. Vete de aquí, Satanás. Quítate, vete, quítate. Es lo mismo en la traducción. Y sabe, esa misma palabra usted la va a encontrar en el 4º capítulo de Mateo, en el versículo 10. Si quiere puede leer conmigo en la proyección Mateo 4:10. La misma palabra que Jesús le dice a Pedro: quítate de mí, la usó con Satanás cuando fue tentado en el desierto. Upaje. Mire lo que dice en el versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo vas a servir. Vete, Satanás. Le dice la misma palabra a Pedro: vete, quítate, Satanás, me eres tropiezo. Y fíjese bien, esa reprensión: no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. No pones la mira en las cosas de Dios, pones tu mirada en las cosas del mundo, de los hombres, en las cosas materiales. Satanás, no estorbes la obra de Dios. Si usted y yo queremos obstruir la causa de Dios, tomemos la causa del diablo. Me doy a entender con esto. El diablo siempre quiere ayudar a que el evangelio se extienda sin sufrimiento, un reino sin sufrimiento, un reino sin cruz. ¿Sabe algo? La tentación que le puso Satanás a Cristo es la misma tentación que sigue vigente a los cristianos. ¿Sabe? ¿Sabe cuál es la tentación de Mateo 4? La tentación cuando Jesús fue llevado por el Espíritu a ayunar en el desierto. La tentación fue esta: te voy a dar reinos a ti, Cristo, sin sufrimiento.
No sufras. Come los panes. Adórame. Solamente tienes que doblar tus rodillas. No sufras. No tienes que cargar una cruz. Te voy a dar todo lo que tu padre te prometió sin pasar un sufrimiento. Póstrate ante mí, te voy a dar todas las cosas. El diablo todavía está diciendo estas cosas a los evangélicos, a los cristianos. Puedes evitar la ofensa. Si un hermano te ofende, no lo perdones. Total, tú ya eres cristiano, el Padre te ama. La persecución la puedes evitar. Si eres cristiano, no necesitas ser perseguido. Simplemente adórame, dice Satanás. Puedes ajustar como pastor el mensaje. No les hable la crueldad del evangelio. Háblales bonito, diles que le va a ir bien, que les vienen carros del año, que les vienen casas, que les vienen lujos. Tú, pastor, puedes predicar el evangelio sin cruz, sin dolor, sin sufrimiento. Y sabe, usted y yo colaboramos con el diablo si pensamos por un momento que va a haber una corona sin cruz. Usted y yo colaboramos con él pensando que un cristiano no debe enfermarse. Por eso hemos dicho que el evangelio de la prosperidad no es bíblico. Están predicando todo lo opuesto a la voluntad de Cristo. ¿Qué significa esto? Solo usted declárelo, pero nunca va a encontrar que Cristo nos dice que lo declaremos. Nunca. Confesión positivista. Piense positivamente, declárelo positivamente y entonces, como por arte de magia, va a aparecer lo que tú quieres. Pero Jesús nos mostró que la única manera que un verdadero cristiano va a obtener un triunfo, una victoria, va a obtener un final gozoso es sufriendo como Cristo sufrió. No podemos evitar el sufrimiento, queridos hermanos. Entonces, cuando pensamos que el evangelio avanza sin sufrimiento, estamos equivocados. Todo verdadero evangelio tiene que atravesar un verdadero sufrimiento, verdadero sufrimiento, hermanos. ¿Sabe algo? En pocas palabras, lo que hoy estoy hablando es el pragmatismo. ¿Sabe? Antes de hablar en el enfoque bíblico, quiero darle algunas características principales del pragmatismo. Para que usted me entienda, pragmatismo viene de la palabra práctico, para no hacer esto difícil. Hoy en día es más fácil predicar un evangelio práctico que bíblico, o sea, teológico, teórico, histórico, todo enfocado a la verdad de Cristo. ¿Sabe? Las características principales del pragmatismo consiste en un énfasis en la utilidad. Eso significa que lo verdadero es aquello que funciona o es ventajoso en la vida real. A mí no me vengas con muchos versículos, yo quiero que tú me muestres cuánto el Señor ha hecho milagros a través de tus manos. Eso es lo que hoy se predica. Mira, ¿de qué te sirve leer tanto la Biblia si no haces milagros, si no sanas a los enfermos, si no oras y no me muestras sus señales? ¿De qué me sirve? Y eso es el pragmatismo, enfocarnos en la utilidad. Enfoque en la experiencia. Eso significa, se relaciona solo con lo concreto, con lo que puedo tocar, no con lo puramente ideal. ¿Para qué me sirve la teología? Eso es teórico, eso me va a inflar la cabeza, yo quiero algo de poder. Ahora, lo tercero, características del pragmatismo es que tiene criterio de verdad. ¿Qué significa esto? El valor de una idea se mide por sus efectos prácticos, no por su correspondencia con una realidad externa y fija. A mí no me hables del contexto histórico, no me hables del contexto cultural, a mí háblame de cuánto tú me estás mostrando que eso lo puedes tocar. Si lo tocas, lo creo, si no lo puedes tocar, no lo creo. Eso es el pragmatismo. Solo por mencionar su origen.
se basó en Estados Unidos a finales del siglo XIX, por mundanos, dicho sea de paso, no es algo que nació en la iglesia, con pensadores como Charles Sanders, otro hombre llamado William James y también John Dewey. Esos hombres fueron grandes pensadores en Estados Unidos, hicieron esta parte pragmática como una corriente en la parte de la vida. ¿Y saben qué hizo la iglesia a finales del siglo XIX? Así como habla un orador, solo créelo, piénsalo, piensa positivamente, haz declaraciones positivas en la mañana: soy guapo, soy rico, tengo dinero, tengo una casa linda, tengo los mejores hijos. Oiga, eso nació en el siglo XIX, no es nuevo, está remontándose otra vez. La iglesia lo tomó y dijo: sí, Jesús maldijo la higuera, lo declaró, lo creyó y le dijo a los discípulos: estas cosas y mayores harán si ustedes tienen fe. Confesión positivista. Entonces la iglesia se metió en esta parte de tú ata, desata, declara, tú créelo, tú confiésalo, va a pasar. Ahora, hermanos, ¿qué creen? Sí pasa. Sí sucede. Pero el hecho de que pase, que se cumpla y que suceda, no significa que es la voluntad de Dios. ¿Me estoy dando a entender o no? Entonces, volviendo acá, hablando ya en la parte espiritual, el pragmatismo está diseñado para eliminar el sufrimiento. Cuando la gente en la iglesia se encuentra con la realidad de que usted tiene que pasar por muchas pruebas y dificultades para así entrar al reino de los cielos, se desaniman. Nadie quiere sufrir. Yo no quiero sufrir. Usted no quiere hacer sufrir su cuerpo. Nadie. Pero oiga, a pesar de nuestro deseo de no querer sufrir, no podemos quitar la verdad bíblica que dice Dios en Hebreos 12, verso 5. Ya han olvidado esta verdad fundamental que Dios nos ha hablado, que al que Dios ama, corrige, disciplina, azota. ¿Sabe qué hace el pragmatismo? Seguramente abriste una puerta. Algo hiciste, por eso te está yendo como te está yendo. Te corrieron del trabajo. Seguramente algo estás haciendo mal. Hermanos, y la gente empieza a buscar y dice: no, ya arreglé mi vida. Bueno, entonces, ¿cómo estás con los diezmos? No, pues la verdad es que no ha habido buenas ventas y dejé... esa es la puerta. Empiece a diezmar. Y bueno, la persona ya arregló su vida, ya empezó a diezmar y dice: pero pastor, el problema sigue. Bueno, ¿cómo están tus hijos? Seguro están viendo caricaturas y ahí el diablo está entrando en esas caricaturas. Y entonces el papá tira toda la televisión y hace todo un sinfín de cosas y dice: pastor, ya tiré la televisión, ya estoy bien, pero aún así sigue el problema. Entonces, hermano, el problema eres tú. Alguna maldición generacional traes. Y entonces va el hermano y dice: bueno, papá, te pido perdón. Mamá, mira, seguramente no has perdonado a tu abuelita y por eso esa maldición me está afectando a mí. Toda la familia va y se pide perdón y el problema sigue. ¿Y qué cree? Están olvidando que Dios al que ama lo va a afligir para ver si su fe es verdadera. Hermano, todas esas cosas que el hombre impone, quita, ponte a cuentas, da más dinero, no lo estás dando, ponte a cuentas, ve y haz tal cosa, predica más, sirve más, adora más, canta más, a lo más fuerte, es que no lo estás haciendo de rodillas, para al final concluir en la Escritura: Dios es un Dios que nos va a meter a prueba para ver si nuestra fe es verdadera. Bueno, para muestra un botón, como decimos aquí en México. Vaya conmigo a Primera de Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 5. Dije Primera de Pedro, ¿verdad? Es Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Deme un segundo. Esto no lo traía en mi bosquejo, simplemente vino a mi corazón. Es Primera de Pedro. Primera de Pedro,
Capítulo 1, verso 7. Miren lo que dice la palabra. Versículo 6, leamos desde ahí. En lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, deben ser afligidos, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, en diversas. Eso significa muchas pruebas. Ahora, la palabra diversas no significa en un mes muchas, sino durante toda tu vida vas a tener muchas pruebas de diferentes tipos de pruebas. A veces van a ser de salud, a veces financieras y no de salud, a veces no de salud ni financieras sino familiares, a veces no familiares sino matrimoniales, y vas a ser pasado por muchas pruebas, y eso dice ahí en el versículo 7. ¿Para qué? ¿Para qué las pruebas? Para que una vez sometida tu prueba, tu fe a la prueba, mucho más preciosa que el oro, habla de tu fe, el cual aunque perecedero el oro, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora, hermanos, ¿qué es el pragmatismo? Llevar a las personas a una salvación por obras. Haga, y ya buscó, y como lo hemos dicho, dice la Escritura en el libro del Antiguo Testamento, no hará Dios pagar el pecado del padre en el hijo. Los padres comieron las uvas y los hijos tienen acidez. No, eso significa no existe maldición generacional. No lo hay, no existe. Y muchos pastores hoy en día están llevando a la gente, ve y pídele perdón, y ve y escarba, ve porque él fue borracho, fue adicto, por eso tú estás batallando con sus maldiciones generacionales. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El pragmatismo está diseñado para eliminar el sufrimiento. Ahora escuchen lo siguiente. Volviendo a Pedro. Usted recuerda, Pedro pasó de ser una piedra a una roca, sobre esta roca. Y de ser una roca llegó al punto más alto de su apostolado con Cristo y le dice, ahora eres piedra de tropiezo otra vez. ¿Se imagina? Me eres piedra de tropiezo. Quítate, Satanás. Porque la peor reprensión a este discípulo amoroso que solo quiere ayudar a Jesús, lo vivió ahí. Él solo quería ayudar a Jesús, ayudar a evitar el sufrimiento. Él quiso ayudar a Jesucristo a evitar el sufrimiento de la cruz. El camino del diablo siempre es eso. Haz algo sin que te cueste. Obtén algo sin que te cueste. Y saben, los cristianos a veces tratamos de hacer que otros cristianos piensen que el reino de la luz puede avanzar sin sufrimientos. Sí, al hacer ciertas concesiones o compromisos con las tinieblas. Ahora bien, el pecado de Pedro se repite a lo largo del tiempo hasta el día de hoy en las iglesias. En la actualidad los cristianos quieren ayudar a Jesús a edificar su reino al hacer tratos con el diablo. Todo esfuerzo por extender el reino mediante un plan mundano es hacer la obra del diablo. Escuche bien, todo esfuerzo por extender el reino mediante un plan mundano es hacer la obra del diablo. Declare su sanidad. ¿Y qué si Dios lo quiere enfermo? Pero alguien podrá preguntar, ¿cómo? Dios no me quiere enfermo. Hermano, créame que he estado presencialmente en lugares donde me llaman, pastor, venga, estoy muy mal de salud. Y yo quiero que venga no a orar para que Dios me sane. Qué bueno si Él lo hace. Quiero que venga para que usted escuche que me arrepiento porque me aparté. Me arrepiento porque anduve haciendo malas cosas, porque hablé mal de alguien, porque hablé mal de la iglesia. ¿Y sabe algo? Vamos. Y después de eso, Dios hace su obra.
Hay veces donde llevamos a las personas a hacer cosas como el mundo. El mundo tira la piedra, esconde la mano. Fue el de al lado. Y a veces como cristianos llevamos a otros cristianos a que declaren su sanidad sin saber por qué esa persona está enferma. Yo he dicho una frase algo interesante en el mundo de la sanidad. A veces cuando Dios nos sana un cuerpo es porque está tratando con un alma. Ahora, he estado en lugares donde han orado un año para que Dios quite cierta cosa. Y sabe, usted y yo podemos orar 10 años por alguien, pero si esa persona no cae en cuenta que algo está mal entre él y Dios y tiene que haber un ajuste de cuentas, podemos orar de rodillas, ayunar muchos días, clamar al Señor para que sane a fulano de tal. Dios no lo va a hacer porque está tratando un alma. Y hasta que esa alma se ajuste con Dios, Dios hará su obra en él. De hecho, hay uno de los salmos que me gusta, por favor, creo que es el Salmo 32. Salmo 32. Mire, quiero decir que yo creo en la sanidad, pero mire lo que dice ese Salmo 30, verso 2. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Claro que Dios sana, porque esa persona clamó a Dios, se puso a cuentas, confesó sus pecados y el Señor le sanó. Ahora, si usted lee todo el capítulo, dice, mire, lea, vamos rápidamente leyendo el Salmo 32. Por algo Dios nos lleva ahí, que no está en mi tema, pero leamos Salmos 30, versículo 2, solo para que comprenda un poquito el resto del contexto. Mire lo que dice el verso 3. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiera a la sepultura. Canten a Jehová ustedes sus santos, celebren la memoria de su santidad. Ahora, verso 5, vamos entendiendo, porque por un momento será su ira. O sea, Dios viene como un padre enojado y nos corrige. Pero su favor dura toda la vida. Por la noche vas a llorar, durará tu llanto, y a la mañana vendrá la alegría. Verso 6, mire por qué Dios hizo eso. Yo estaba próspero y dije, no seré jamás conmovido. Estoy súper bien, tengo dinero, salud, negocios. Verso 7, porque tú Jehová, con tu favor me afirmaste, o sea, tú me hiciste prosperar como monte fuerte, pero escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamé y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mí, en mi muerte, cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará acaso el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Señor, ¿de qué te sirvo muerto? Es lo que está diciendo ahí. Sáname, por favor, pero me arrepiento. Ahora mire lo que dice el verso 10. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste, eso significa me has sanado. Mi cilicio me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré. Gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te voy a alabar por siempre. Ahora, hermanos, volviendo al pragmatismo, como cristianos llevamos a otros cristianos a que hagan concesiones como el mundo las hace. Tiro la piedra, escondo la mano. No, Dios a veces pone una prueba para tratar nuestra alma. Y no hay otra manera de pasar por la prueba que pasándola. O sea, no existe una desviación que me haga no pasar por esa carretera donde hay tráfico, no. La única manera de pasar la prueba es entrando por ella, permanecer en ella hasta salir de la prueba. Ahora escuche lo siguiente. Como decía, el pecado de Pedro se repite a lo largo de la historia de la iglesia. En la actualidad los cristianos quieren ayudar a Jesús a edificar su reino, haciendo tratos con el enemigo. Y ya daba el ejemplo. ¿Sabe? Juan 7:7, Jesús dice, me aborrecen porque les digo sus obras que son malas. Por eso me aborrecen, porque yo les digo que sus obras son malas. Juan 15, 18 al 23, cuando usted pueda, léalo. Juan 15, 18 al 23 dice, si me aborrecieron, los van a aborrecer a ustedes también. Si a mí me han aborrecido, a ustedes los van a aborrecer.
Eso significa Jesús nunca hizo nada para agradar al mundo. La iglesia no debe hacer nada para agradar al mundo. Por lo tanto, nos van a aborrecer. Y cuando hablo del pragmatismo, hablamos de líderes débiles que tienen una tendencia de eliminar la hostilidad. Una tendencia de, eliminar la cruz, eliminar el sufrimiento y decirle, hermano, vas a estar bien, mañana vas a ver la mano de Dios. Últimamente a mí las personas me dicen, pastor, cada vez que yo le cuento que algo mal, grave de verdad me está pasando, usted reacciona muy tranquilo. Y ya sé su respuesta, que se haga la voluntad de Dios. Ninguna cosa nos pasa si no es su voluntad. Pero me duele lo que me está pasando. Y les digo, sí lo entiendo, hermano, pero Satanás no tiene soberanía sobre un verdadero cristiano. Satanás fue llamado por Dios, ni siquiera Satanás le propuso. Satanás fue llamado por Dios y le dijo, Satanás, ven, ¿has considerado a un verdadero varón recto, justo, piadoso, apartado del mal? Se llama Job. Te lo encargo, pruébalo. Satanás no tiene soberanía sobre un verdadero cristiano. Por lo tanto, si tú eres un verdadero hijo de Dios, quien te mete a la prueba se llama Dios. Si viene una prueba a tus finanzas, en tu matrimonio, con tus hijos, en cualquier área de tu vida, quien aprobó esa prueba difícil fue Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, un verdadero pastor nunca debe eliminar la hostilidad del Evangelio, la dureza del Evangelio. Dios quiere ver si tu fe es verdadera. Es bonito decirle, Dios te amo cuando hay 100,000 pesos en la cartera. Es bonito decirle, Dios te amo cuando hay 3 carros en la cochera, 2 motos. Es bonito decirle, Dios te amo, ya llegó diciembre, me voy a ir de vacaciones. Todavía me queda dinero si gasto en las vacaciones. Es bonito alabar a Dios y decirle que le amamos cuando las cosas están bien. Pero nunca se nos ocurra eliminar la hostilidad del Evangelio. En mi prosperidad dije, no seré conmovido. Pero Dios me hizo ser conmovido. Dios me quitó todo. ¿Sabe para qué? Recuerda Daniel 4 con Nabucodonosor, hasta que entiendas que el cielo gobierna, Nabucodonosor. Yo fui quien te dio los reinos, pero tú no eres el Dios de los reinos. Yo te lo permití. Lo hizo por 7 años tener una mente como de una bestia. Lo hizo comer pastura como una bestia. Le hizo crecer las uñas como garras de una bestia. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Para que tú entiendas que yo gobierno sobre el reino de los hombres. Ningún pastor debe eliminar la hostilidad. ¿Sabe? Los líderes débiles tal vez tienen buenas intenciones. Amor por Cristo. Y en ese amor te dicen, vas a estar bien mañana, lo vamos a declarar, nos vamos a unir 30 personas a hacer ayuno por ti. Pero si esa persona no le han escarbado el corazón para saber qué está pasando, por más que hagan todo, Dios no hará nada hasta que esa alma vaya y se ponga a cuentas con Dios. ¿Sabe algo? Tal vez los líderes tienen motivos de extender el reino mediante la política. Muchos usan a los políticos. Por el pragmatismo, cosas prácticas, por la manipulación emocional. ¿Sabe algo? Últimamente personas se han ido de la iglesia y me han dicho, es que me duermo en sus prédicas, pastor. Me voy a ir a una iglesia donde hay avivamiento. Está bien, adelante. Pero ¿sabe algo? Simplemente no estamos predicando emoción, donde declárelo, grite, aleluya, amén. Y es bueno tal vez, no digo que sea pecado, pero aquí, mire, ya llevamos 34 minutos de la charla y siento que apenas voy a la mitad del sermón. Solamente estamos hablando la palabra de Dios. Ahora, fíjese, algunos ocupan manipulación emocional, entretenimiento, y vuelvo al punto de manipulación emocional. Tu hijo va a sanar, solo Dios quiere ver un pacto de fe. Si no traes dinero, si no traes ni 500 pesos, yo te veo con una esclava de oro, tráela al altar, te veo un reloj, lo que tú traigas, tráelo. Ahora, ponlo aquí, manipulación emocional. Eso nunca usted lo va a encontrar en la palabra.
que Cristo hizo mercadería. Al contrario, Él fue y dice que tiró las mesas de los cambistas, salieron las monedas rodando y dijo: quíteme estos bueyes, estos toros, estos palominos, no quiero nada, porque ustedes han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones, en mercadería. Nunca ha sido el plan de Dios la manipulación emocional. Y cómo le pusieron manos, el superhombre de tal nación que ya hizo relación con él y probablemente venga a la iglesia, demos más dinero para que venga y les ponga las manos como a mí lo hizo y les imparta más unción. Oiga, eso significa entretenimiento. También se ha cambiado por un evangelio superficial. Todo es superficial. Otra cosa que se ha hecho es un cambio social. Hoy en día, como que los pobrecitos que no usan pantalón Levi's, camisas Tom Ford, que no traen perfumes muy caros, váyanse de aquí por favor, y aquí puro rico se tiene que congregar. No, hermanos, si alguien lo usa no se sienta mal. Lo digo, qué bueno que Dios te permite. Pero hay iglesias donde se ha predicado: si tú eres pobre, traes espíritu de una persona de pobreza, por lo tanto, vete de la iglesia, porque tú no muestras la riqueza de un Dios rico. Entonces se ha hecho un cambio social. ¿Sabe? Otra de las cosas, un evangelio superficial, un evangelio donde se acepta el pecado de la gente. Ya sabemos que andan en unión libre, ya sabemos que andan en pecado, tienes 5 mujeres a la vez, pero no importa, mientras tú hagas lo que yo, pastor, quiero y me agrada, estás bien. El camino de nuestro Señor es quedarnos en el reino de luz, y esa es una línea dura entre las tinieblas y la luz. No ames al mundo. Quiero que usted lea 2 de Corintios capítulo 10, verso 3 al 6. Estoy seguro que usted ha leído esta cita en algún momento en su vida. Dice la palabra: porque aún andamos pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destruir fuerzas que están en el mundo. Derribamos argumentos, la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando su obediencia sea perfecta. ¿Qué significa? Los líderes espirituales de verdad somos humanos, pero no peleamos con armas humanas, sino espirituales. Y nuestro trabajo es derribar todo normalizar en la iglesia. ¿Unión libre? No. ¿Puede venir un homosexual, un gay, una lesbiana? Sí, pero Dios no te ama tal y como eres. Dios te ama a pesar de quien eres, pero Dios quiere que lo que tú eres ahora en Cristo, por medio de su Espíritu Santo, el poder que lo levantó de los muertos, ese mismo Dios con su poder cambie las malas tendencias humanas que tú traes, derribando argumentos falsos, toda altivez. Bienvenidos los homosexuales, muchos más van a venir. Bienvenidas las lesbianas, muchas más van a venir, pero no para venir a mezclarse y permitirles que se queden en el obstáculo, atolladero, confusión, en el pecado mental que traen. No vamos a normalizar eso. No vamos a normalizar la unión libre. No se ha casado, qué bueno, siga usted así. No, tenemos que decirle a todos acá: si no te has casado, cásate. Si andas en un noviazgo, cuidado. Si has caído en fornicación, mejor es que te cases a que te estés quemando. Si eres un hijo, no seas rebelde, compórtate con tus padres, sométete a las autoridades. Hermano, ¿ya pagaste las tenencias de tu moto, de tu camioneta? Por favor, sujétate a las autoridades. ¿Ya pagaste tus impuestos? Porque
De labios podemos decir yo adoro a Cristo, pero Él nos mandó a hacer todas estas cosas prácticas. Y mírelas, las vamos a leer en un momento más. En resumen, nuestro trabajo es no hacer alianzas con el mundo, como si Satanás viniera al lado de Cristo para ayudarlo a edificar su iglesia. Hey Cristo, necesitas una manita, voy a entrar a la iglesia. Aunque no desconocemos que Satanás siembra a falsos miembros. ¿Sabía usted que Satanás, recuerda la parábola del trigo y la cizaña? Había una siembra de verdadero trigo. A medianoche vino el maligno y sembró cizaña. ¿Qué significa? Esta alegoría, vamos a interpretarla. ¿Qué significa sembró y sembró cizaña? Literalmente puso miembros que no son miembros verdaderos, sino que iban a parecerse al trigo, pero no lo eran, sino que querían llevar a verdaderos cristianos a la confusión. Ahora fíjese bien, nunca Cristo ha necesitado en su reino de luz ayuda de las tinieblas. Nunca. Nunca. No necesita ayuda del mundo, del diablo, no necesita su atención, no necesita sus ideas. Hagamos música más como la del mundo. Hermanos, con todo respeto, hagamos música de reggaetón. ¿Sabía usted que hoy en día hay iglesias que su tiempo de alabanza ya es reggaetón? Ya hay corridos tumbados cristianos para atraer ese tipo de cristianos. Bueno, está bien, digo, no, si usted la quiere escuchar fuera de un culto, está bien, pero la palabra deja en claro cómo debe ser. El reino de la luz no necesita ayuda de las tinieblas, nunca jamás. Así que el camino del Señor es quedarnos en su luz. Los evangélicos hoy en día nos hemos vuelto como Pedro. Pensamos en las cosas de los hombres. ¿Cómo hacemos para que los hombres se queden en la iglesia? Evitándoles el sufrimiento. ¿Qué hay que hacer para que los hermanitos no se sientan mal y se queden? Me gustó lo que dijo alguien una vez. Si por una película los trajiste a la iglesia, en tu campaña de evangelismo, por una película se te van a ir. Si por una obra de teatro los trajiste a la iglesia, por una obra de teatro, mucho mejor se te van a ir. Pero si por el evangelio, la locura de la predicación del evangelio, ellos vinieron, nunca jamás van a encontrar algo que llene allá afuera en sus corazones tal cosa como el evangelio. Amén. Por eso toda idea humana, hermanos, qué bueno, ¿qué hacemos? Como Pedro, solo pensamos en las cosas de los hombres. ¿Cómo hago para que los hombres? Mismo Pedro dijo, Señor, se te están yendo. Bendito Pedro, ¿verdad? Hay tantas cosas que encontramos de él, hablamos mal, pero fue un hombre de fe, fue un hombre que se dejó guiar por Cristo. Pero mire, bendito Pedro le dijo, Cristo, les estás hablando duro, se te van a ir. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Tú también te quieres ir con ellos? Adelante. ¿Sabe? Leí un libro que se llama Sígueme, de David Platt, y él me gustó como dijo lo siguiente. Pedro quizás estaba pensando, un pescador que debía mucho dinero, que nunca había tenido fama, y de la nada le llega un salto a la fama con Cristo. 5,000 personas estaban siguiendo. Pedro se sentía al lado de Cristo como, oh, soy su guardaespaldas. 5,000 personas también me ven a mí que lo estoy atendiendo. Le llevo su vaso de agua. Me siento halagado. Jesús dijo, mira, estos 5,000 me siguen solo porque yo les sacio el vientre. Porque hago los milagros que me piden, pero no me aman. Pedro les dijo, les estás hablando duro, se nos van a ir. El club de fans de 5,000. Esto es algo que nunca en mi vida yo había tenido, tanta fama. Y Jesús le dijo, yo no vengo por la fama. Si se tienen que ir, que se vayan. Si alguno, y las famosas palabras de Jesús, quiere venir en pos de mí, niéguese cada día, tome su cruz cada día, sígame. Entonces, queridos hermanos, los evangélicos nos hemos vuelto como Pedro, buscando un mejor camino, que la proclamación valiente sea sin compromisos, que sea compasiva, amorosa, que el evangelio que ofende al pecador no se predique, prefiere traerlo a la comodidad, a la alegría del pecador, que atraerlos al arrepentimiento verdadero de Dios.
El cristianismo siempre va a avanzar con o sin libertad religiosa. Me encantó leer un libro y también a un autor en un podcast con muy buena base bíblica, y dijo: ningún cristiano debiera unirse a marchas de libertad religiosa. ¿Sabe? Él dice un argumento: yo no me uniría a hacer una marcha de libertad religiosa para que haya libertad a todas las religiones que no llevan a Cristo. Y él dijo una base bíblica: la iglesia de los Hechos nunca peleó por libertad cristiana, siempre la tuvo. El costo fue que tenían que morir, ser perseguidos, ultrajados, tenían que ser aborrecidos. La iglesia nunca tiene que pedirle permiso al mundo. Recuerda, y las puertas del infierno no prevalecerán. Usted no tiene que unirse a marchas donde va a pelear por la defensa de los cristianos y defensa de toda religión, hinduista, mormona, todo lo que a usted se le venga a la mente. Al final de cuentas, muchas de esas religiones operan bajo el poder del maligno. Yo le dije, son las 11:46, el tiempo me ha apremiado, que vamos a exponer la carta de Tesalonicenses, y quiero que me acompañe porque he estado leyendo una y otra vez Tesalonicenses, que intento recordar exactamente en qué capítulo está. Pero miren lo que dice acá. Primera Tesalonicenses, por favor. Capítulo 1, verso 8. Fíjese lo que dice la palabra. Porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia.